Buenos días, mis queridos hermanos. Les ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos ayude a comprender su mensaje y que nos capacite para poder aceptar lo que nuestro Dios nos va a revelar hoy. Hoy, mis queridos hermanos, vamos a tratar de ver una radiografía de nuestra auténtica realidad, mis queridos hermanos. Os lo digo que acabo de repasar esta reflexión y tengo la piel de gallina. No me había dado cuenta hasta este momento de la profundidad de este mensaje, mis queridos hermanos. Y os lo digo de verdad que es difícil de asimilar, porque durante tanto tiempo hemos creído que estamos en el camino correcto, que estamos haciendo la voluntad de Dios, lo que Él quiere y espera de nosotros. Y cuando me encuentro con la auténtica realidad, es terrible. Esa es la auténtica realidad. Vamos a entrar en el texto, mis queridos hermanos, y vamos a ver qué es lo que nuestro Dios nos transmite, su análisis desde su perspectiva de nuestra auténtica realidad, ¿verdad? La reflexión de hoy está titulada Los testimonios menospreciados, la segunda parte, porque era muy extenso. Cuando estaba preparando esta reflexión me acordé de que hay un dicho, ¿verdad?, que circula mucho en la iglesia y que dice que el sermón no dure más de 30 minutos. Y es verdad que la sierva del Señor aconseja, ¿verdad?, que si el sermón no tiene relevancia, en realidad, eso es lo que trata de decir, mejor que no dure mucho tiempo, ¿verdad?, porque la audiencia se pierde. Pero cuando estamos tratando de un mensaje como el que estamos tratando de entender esos días, mis queridos hermanos, ni todo el tiempo del mundo es demasiado. Y vais a ver por qué lo digo, ¿verdad? Porque nos va a revelar verdades que ni por asomo imaginamos que estamos en error. Y vamos a ver que muchos, yo diría mayoría, no lo van a asimilar, no lo van a aceptar, ¿verdad? Desgraciadamente lo digo. Pero espero que por la gracia de Dios sean cuantos más posible gente que vean y entiendan este mensaje y que lo asimilen y que tengan, por la gracia de Dios, con la ayuda de su Espíritu, ¿verdad?, la capacidad de tomar las decisiones que correspondan. Vamos a ir al texto, vamos a ver qué es lo que nos trata de decir nuestro Dios. Nuestro pueblo está cometiendo graves errores. No podemos alabar y adular a ningún hombre sin causarle gran daño. Los que hacen esto se chasquearán seriamente. Aquí vais a ver, mis queridos hermanos, que nuestro Dios apunta, buena parte apunta hacia aquellos que han sido llamados para tener responsabilidad, ¿verdad?, en la iglesia, y que en realidad muchos de nosotros hemos colocado en un pedestal, ¿verdad?, a estas personas, a muchos de los maestros de Israel, y que esto en realidad les ha causado gran daño, ¿verdad? Pero no solamente a ellos. Vamos a ver hoy que esto también influye sobre nosotros y muchos de nosotros vamos a estar perdidos precisamente
porque estamos siguiendo a hombres y no a Dios en realidad. Dice, confían demasiado en el hombre finito y no lo suficiente en Dios, que no comete errores. El deseo ansioso de impulsar a hombres hacia la atención pública es evidencia de desviación de Dios y de amistad con el mundo. Es decir, hemos creado ídolos a los que idolatramos, lo mismo como el mundo tiene sus ídolos, deportistas, cantantes, actores, en fin. Y eso es lo que trata de decir nuestro Dios. Hemos levantado, hemos colocado en un pedestal personas que aunque pueden ser que entre ellos, y los hay, desde luego, y el texto nos revelará, aunque son muy pocos en realidad, hay pocos que están realmente acompañados por el Espíritu de Cristo, pero muchos de ellos, la misma iglesia, como dice aquí, no podemos alabar y adorar a ningún hombre sin causarle gran daño. Los que hacen esto se chasquearán seriamente. Confían demasiado en el hombre finito y no lo suficiente en Dios, que no comete errores, ¿verdad? Es decir, la misma feligresía los ha impulsado hacia arriba, los ha idolatrado, ¿verdad? Es así como lo dice Dios, no es porque me lo invento yo, ¿verdad? Lo vamos a ver. Y esto los ha llevado a perdición a ellos, pero también ellos a su vez, utilizados por ese espíritu maligno, ¿verdad? Porque cuando llegamos a este punto, perdemos la conexión con Cristo, si es que la hemos tenido, ¿verdad? Y a su vez, ellos llevan a la perdición a todos aquellos que los idolatra, ¿verdad? Lo va a decir el texto, pero tengo que explicarlos porque está empezando así y tengo que decirlo para que podamos entender dónde estamos y de qué nos habla, ¿verdad? Os lo digo de verdad que no es que me guste mucho lo que hoy vamos a tratar porque es un tema difícil de digerir para todo el mundo, pero es lo que Dios nos da y tenemos que ponerlos delante del espejo y mirar la realidad que Dios nos la coloca, porque tiene un propósito, ¿verdad? Vais a ver aquí porque hay mucha gente que dice, no, estás hablando mal de la iglesia y tal. Bien, ahora les diría yo, y quizás al final hablaremos sobre esto, ¿no? ¿Qué es lo que dice Dios sobre su propia iglesia? Y no perder de vista esta perspectiva, ¿verdad? También, entre otras que vamos a tratar, pero no perder de vista cómo ve nuestro Dios la iglesia que muchos defienden como si fueran el camino correcto, como si haría las cosas correctamente, y vais a ver cómo termina esta reflexión, ¿verdad? Porque es muy, muy sorprendente, y creo que va a ser sorprendente para muchos, tanto como lo ha sido para mí, ¿verdad? Es impactante, esa es la auténtica realidad, es impactante. Lo que Dios nos transmite es, para muchos va a ser inaceptable. Por eso lo he dicho yo, muy poca gente va a tener la capacidad de asumir y asimilar este mensaje y tomar decisiones al respecto, ¿verdad? El deseo ansioso de impulsar a hombres hacia la atención pública es evidencia de desviación de Dios y de amistad con el mundo. Este es el espíritu característico de esta época, de tener ídolos, ¿verdad? Bueno, ha sido de todas las épocas, pero creo que ahora al final del tiempo mucho más que en cualquier otra época o era, ¿verdad? De nuestra historia. Demuestra que en los hombres no hay el mismo sentir de Jesús. La pregunta es, ¿cuál era el sentir de Jesús? El Padre. Siempre la gloria se la adjudicaba al Padre, se la daba al Padre. Él es el que hace todas esas cosas. Él es el que merece toda la gloria. Ningún hombre.
Por eso dice, demuestra que en los hombres, en nosotros, la feligresía, la iglesia, no hay el mismo sentir de Jesús. La ceguera y la pobreza espirituales han descendido sobre ellos. Lo vimos desde ayer, ¿verdad? Y ahora trata de hablarnos hasta el final del tiempo, ¿verdad? Es una extensión, es una radiografía completa desde 1888 hasta el final del tiempo. Por eso os digo que vamos a estar sorprendidos, ¿verdad? De lo que trata de revelarnos. Yo personalmente me he quedado impactado, pero cada uno de vosotros tenéis que hacer vuestra propia reflexión, ¿verdad? A menudo, personas de mentes inferiores apartan sus ojos de Jesús y contemplan una norma meramente humana por medio de la cual no están conscientes de su propia pequeñez y por lo tanto tienen una idea equivocada respecto a sus aptitudes y dones. Cuando dice mentes inferiores, se refiere a que esta mente no tiene el Espíritu de Cristo, tiene un otro espíritu. Eso es lo que trata de decirnos, ¿verdad? Entre nosotros, como pueblo, existe idolatría de los instrumentos y del talento meramente humana, y aun de los que tienen un carácter más superficial. ¿Qué es lo que está diciendo? Que hemos convertido a hombres en nuestros ídolos. Por eso os estaba explicando desde el principio, porque de eso trata de hablarnos, ¿verdad? Y aún de los que tienen un carácter más superficial. Es decir, sabemos que realmente se ve que en ellos no están en el camino de la santificación, sus errores, sus hechos, sus cosas, ¿verdad? Eso trata de decirnos, pero aún así, porque son maestros, porque están parte de esta élite especial, ¿verdad? Que vamos a hablar de ello no porque lo quiero yo, sino porque Dios nos va a hablar, nos va a poner las cosas en su sitio, lo está haciendo, ¿verdad? En su sitio correcto, ¿verdad? Pues nosotros hemos convertido a estas personas en ídolos y eso los llevará a nosotros también a la perdición. Vais a ver por qué. Dice, entre nosotros como pueblo existe idolatría de los instrumentos y del talento meramente humano, y aún de los que tienen un carácter más superficial. El yo debería morir y debiéramos abrigar una fe humilde de niño, dice. El pueblo de Dios se ha apartado de su sencillez. Su fuerza no está en Dios, por lo que está débil y desfallece espiritualmente. ¿Y dónde está su fuerza? Si no está en Dios, ¿dónde está su fuerza? En sus ídolos. ¿Sí? A eso se refiere. Se me ha mostrado que el espíritu del mundo está rápidamente cundiendo como levadura dentro de la iglesia. El espíritu del mundo está cundiendo rápidamente dentro de la iglesia. Ahora estamos al final del tiempo. Podemos ver la certeza de esa radiografía, de lo que Dios nos trata de decir. Por lo tanto, podemos entender que esto viene de lo alto. Esto está escrito hace tanto tiempo. Hoy podemos ver el cumplimiento de aquellas elecciones, de aquellas decisiones, ¿verdad? Y hay todavía algunos que dicen, no, aquello no fue nada. Aquello fue el comienzo de nuestra realidad. Fue aquello. Por eso nuestro Dios nos llama a despertar, a entender la auténtica realidad, ¿verdad? Se me ha mostrado que el espíritu del mundo está rápidamente cundiendo como levadura dentro de la iglesia. Estáis siguiendo el mismo camino del antiguo Israel. Se ve el mismo decaimiento de vuestra vocación sagrada que se vio entre el pueblo escogido de Dios. Tenéis compañerismo con las obras infructuosas de las tinieblas. Vuestra concordancia con los incrédulos ha provocado el desprecio de Dios. ¿Desprecio de Dios hacia quién? Hacia su iglesia, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo.
Y me pregunto, ¿aquellos que defienden a la Iglesia están acorde con lo que Dios ve y dice? No conocéis lo que es para vuestra paz, y velozmente os está siendo vedado. Vuestro descuido en no seguir la luz os colocará en una posición más desfavorable que la de los judíos, sobre las cuales Cristo pronunció un ay. Se me ha mostrado que la incredulidad en cuanto a los testimonios ha estado aumentando gradualmente a medida que el pueblo va desviándose de Dios. Es algo que ha penetrado nuestras filas y que se ha extendido por todo el campo, pero muy pocos conocen lo que nuestras iglesias han de experimentar y que está revelado precisamente en el espíritu de profecía, en los testimonios. Porque yo ya lo dije en alguna ocasión anterior. Si nosotros quitamos el espíritu de profecía, nosotros seríamos peor que los demás. Peor. ¿Y por qué digo peor? Porque tenemos la Biblia y el espíritu de profecía y ya lo estamos. ¿Verdad? Pero al menos tenemos una posibilidad de saber la verdad a través de los testimonios. ¿Entendemos? Todavía preservamos una esperanza para aquellos que realmente quieren conocer la verdad de Dios. Y aquí también quiero explicar algo, porque mucha gente me preguntaba, dice, Gabriel, ¿por qué tratas solamente el espíritu de profecía? ¿Por qué no tratas la Biblia? Porque la Biblia, mis queridos hermanos, la tenéis en la mano. Pero el espíritu de profecía no. Y otra de las cosas que me ha hecho centrarme en el espíritu de profecía es porque he escuchado doctores de los maestros de Israel con doctorados que estaban denigrando el espíritu de profecía y anulándolo, ¿verdad? Desconsiderándolo por completo. Y yo dije, amigo mío, sería mejor que te vayas a esta iglesia de donde has cogido tu doctorado, ¿verdad? Porque allí sí que sabrás mejor tu evangelio, tu evangelio encaja con aquella iglesia, ¿verdad? Porque cuando estás denigrando el espíritu de profecía, tú ya no perteneces a este pueblo. Tú ya perteneces a un otro pueblo. Tú sabrás a cuál. Pero cuando tú tratas de anular el espíritu de profecía, tú ya no perteneces a este pueblo, ¿verdad? Y no me refiero a la iglesia, a este pueblo, el de verdad, ¿verdad? Porque ese pueblo de verdad será pueblo de verdad precisamente gracias al espíritu de profecía, sin el cual no vamos a saber nada de los detalles del final del tiempo, de dónde estamos, ¿verdad? Y por eso he tomado la decisión en exclusividad tratar el espíritu de profecía, el que nos ayuda a entender la auténtica realidad y la perspectiva hacia dónde vamos. Si no tenemos el espíritu de profecía, no nos enteramos. Aún con el espíritu de profecía, estamos como estamos. Lo que Dios nos dice, precisamente lo que hoy trataremos, ¿verdad? Hoy va a ser largo, pero vale la pena, ¿verdad? Vale la pena. Todo hijo de Dios que le interesa hacia dónde va, no le importará el tiempo, le importará la verdad. No la que yo digo, la que está escrita. Yo trato de explicarla, ¿verdad? Pero como siempre os invito a que vosotros mismos tengáis vuestra propia reflexión. No me hacéis caso a mí, no. Ir a lo escrito está, ¿verdad? Yo os la presento, vosotros estudiadla, porque es vuestro trabajo, de cada uno tanto como el mío. ¿Entendemos? Vi que en la actualidad estamos bajo la clemencia divina, pero nadie sabe por cuánto tiempo más será así. Ninguno conoce cuán grande ha sido la misericordia de que hemos sido objetos. Muy pocos se dedican a Dios de corazón. Muy pocos realmente necesitan conocer la verdad por ellos mismos. La mayoría siguen a ídolos. ¿Verdad? Empezamos por ahí, ¿sí?
hay solamente unos pocos que, cual estrellas en una noche tormentosa, brillan aquí y allá entre nubes de oscuridad, quiere decir, ¿verdad? Pocos hay unos pocos, dice Cristo. Y esto nos tendría que llamar muchísimo la atención, ¿verdad? Muchos de los que cómodamente escuchan las verdades de la palabra de Dios están muertos espiritualmente. ¿Ocupa el espacio en la iglesia? Para nada, porque están desprovistos del Espíritu de Cristo, aunque profesan estar vivos. Es la perspectiva que nos presenta Dios, ¿eh? Yo diría que más nos vale abrir los ojos y los oídos, tratar de entender qué es lo que estamos haciendo mal. Empiezo por mí. Yo me la aplico a mí, y vosotros cada uno tenéis que hacerlo por vosotros mismos. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Para que no me encuentre entre estos que están muertos espiritualmente, aunque profesan estar vivos, aunque van a la iglesia con la Biblia en la mano y creen que con esto ya lo tiene todo. Por años han entrado y salido de nuestras congregaciones, pero parecen cada vez menos susceptibles al valor de la verdad revelada. Es decir, vamos a la iglesia porque eso es lo que dice. Por años han entrado y salido de nuestras congregaciones. Cuando dice esto, que hemos ido a la iglesia, ¿verdad? Por años. Creemos que no lo sabemos todo. Y que cada vez menos la verdad nos despierta algún tipo de curiosidad o nos anima, ¿verdad? De algún modo. Porque creemos que no lo sabemos todos. Todo. Esta es la verdad. Y fijaos lo que nos dice. No tienen hambre ni sed de justicia, es decir, de conocer la verdad. Lo escrito está, en profundidad, no lectura superficial, la que se nos recomienda todos los años. De principio a fin la Biblia, cumplimos y ya está. ¿Pero qué es lo que entendemos? Nada, o casi nada, porque por eso estamos donde estamos. Por eso Dios nos dice lo que nos dice, ¿verdad? No es porque lo digo yo, sino porque la realidad nos pone en nuestro sitio, ¿verdad? No tienen gusto por los asuntos espirituales o divinos. Le dan su asentimiento a la verdad, pero ésta no los santifica. Escuchan la verdad, conocen textos, saben la historia de la Biblia y muchas cosas, la saben. Pero esta verdad no los santifica, dice, ¿verdad? No dan un paso más allá, se quedan en la superficie, ¿verdad? Ni la palabra de Dios, ni los testimonios de su espíritu les crean una impresión duradera. El sermón del sábado, nos vamos para casa, charlamos un ratico lo que nos gustó, lo que no nos gustó, quién predicó, por qué y cosas así, y ya está, se nos fue la impresión, vamos, al siguiente, ¿verdad? Conforme a la luz, los privilegios y oportunidades que han despreciado serán su condenación. Muchos de los que predican la verdad a otros están ellos mismos albergando la iniquidad. Los ruegos del Espíritu de Dios, que son como una melodía celeste, las promesas de su palabra, ricas y abundantes, sus amenazas contra la idolatría y la desobediencia, ninguna de estas cosas son capaces de derretir el corazón que el mundo ha endurecido. Y muchos se preguntarán, ¿idolatría? ¿Desobediencia? No puede ser, si nosotros vamos a la iglesia y la iglesia va bien, ¿verdad? ¿Cómo habla Dios de esta iglesia? Muchos están tibios, están en la misma posición que Meroz, ni a favor ni en contra, ni fríos ni calientes. Oyen las palabras de Cristo, pero no las ponen por obra. Si permanecen en este estado, Él los rechazará con aborrecimiento. Atentos aquí. Muchos de aquellos que han tenido gran luz, grandes oportunidades,
y toda clase de ventajas espirituales, rinden homenaje a Cristo y al mundo a la misma vez. Y tiene que ser así, porque si no, no se explica de por qué la Iglesia se parece cada vez más al mundo. Tiene que ser así. Está claro, los maestros de Israel tienen que estar en esta condición, ¿verdad? Para que la Iglesia se parezca cada vez más al mundo. Ya sé que esto no nos gusta, pero es de lo alto, ¿verdad? Hacen fiesta con los hijos del mundo. Ecumenismo, compartir púlpitos, mensaje. Ay, si os hablaría lo que está pasando en algunas partes del mundo, y más lo sabéis muchos de vosotros, más lo sabéis, porque sabéis lo que está pasando, muchos de vosotros. Hacen fiesta con los hijos del mundo y a la vez dicen que son bendecidos juntamente con los hijos de Dios. ¿Quién hace separación aquí? Dios, entre la Iglesia y su auténtico pueblo. Porque vamos a ver qué es lo que dice la frase. Dice, hacen fiesta con los hijos del mundo. ¿De quién habla? De la Iglesia, ¿verdad? Y a la vez dicen que son bendecidos juntamente con los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Aquellos que también son parte de la Iglesia, pero que no son la Iglesia. Ellos obedecen a Dios. Son desconocidos y lo vamos a ver que el texto nos revelará, ¿verdad? Este texto nos va a poner una radiografía bastante completa, ¿verdad? Y esto que acabamos de empezar, solo acabamos de empezar, ¿verdad? Desean tener a Cristo como Salvador, pero rehúsan llevar su cruz y su yugo, ¿verdad? Están en la Iglesia, pero no son la verdadera Iglesia. El Señor tenga misericordia de vosotros, porque si seguís así, ninguna cosa sino el mal podrá profetizarse acerca de vosotros. Atentos lo que dice aquí. La paciencia de Dios tiene su propósito, pero vosotros lo estáis derrotando. ¿A Dios? Dice, pero vosotros lo estáis derrotando. ¿Por qué? Porque lo dejamos en mal lugar en el gran conflicto contra su enemigo. ¿Qué es lo que hacen los supuestos hijos de Dios? ¿Entendemos la perspectiva que Dios nos plantea? Él ha estado permitiendo que os sobrecoja un estado de cosas que con el tiempo desearíais que fuera contrarrestado, pero ya será demasiado tarde. Cuando despertaremos, ya será demasiado tarde, y de hecho despertaremos por los acontecimientos. Pero una vez más, nos cogerá desprevenidos, ¿verdad? A todos aquellos que no se han tomado en serio la verdad, las advertencias. Adiós. Dios le ordenó a Elías que ungiese al cruel y engañoso Hazael como rey de Siria, para que fuese un azote para el pueblo idólatra de Israel. ¿Quién sabe si Dios os abandonará a los engaños que amáis, a estas falsas doctrinas y teorías, ¿verdad? Y que decimos que no, esta es la auténtica iglesia, estos perdidos por ahí, lo que dicen cosas, estos son herejes, ¿verdad? Ay. ¿Quién sabe si los predicadores que se mantienen fieles, que los hay, ¿verdad? ¿Quién sabe si los predicadores que se mantienen fieles, firmes y leales, serán los últimos que ofrecerán el Evangelio de paz a nuestras iglesias ingratas? ¿Quién habla mal de la iglesia? Despertemos, queridos. Despertemos. Si no queremos quedar en esta iglesia, ¿verdad? Esta que tanto proclamáis y defendéis, ¿verdad?
puede ser que los agentes destructores ya están siendo adiestrados bajo el mando de Satanás y que solo esperen, atentos, la desaparición de unos pocos portaestandartes más para tomar su lugar y con la voz del falso profeta clamar paz, paz, cuando el Señor no ha pronunciado la paz. ¿Qué es lo que nos dice? Que Satanás está preparando a aquellos que le pertenecen y que están dentro de la iglesia, ¿verdad? Aquellos que proclaman paz, paz, cuando el Señor no ha pronunciado paz, es decir, esos ídolos de los cuales nos hablaba al principio, ¿verdad? Que no son fieles a Dios, porque hay gente que es fiel a Dios, ¿verdad? Y lo vamos a ver. El texto, ya os lo dije, lo pondrá todo en su sitio, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué dice? Que Satanás está esperando que estos portaestandartes, esos fieles de Dios que todavía predican hacia esa iglesia ingrata, ¿verdad? Desaparezcan. Y vais a ver que Dios dice que salgan, ¿verdad? Que desaparezcan para que el enemigo de Dios pueda predicar en la misma iglesia paz, paz, tranquilidad. Nosotros vamos bien. Tranquilos, vais bien. Creed y serás salvos. No hay problema, ¿eh? Raras veces, fijaos lo que nos dice la sierva del Señor. Fijaos lo que nos dice la sierva del Señor. Raras veces lloro. Hasta me da ganas de llorar, queridos. Me cuesta no llorar. Raras veces lloro. Pero en estos instantes mis ojos están inundados de lágrimas. Perdonadme. Las cuales caen sobre el papel mientras escribo. Puede ser que dentro de poco tiempo toda profecía entre nosotros llegue a su fin, y que la voz que ha movido al pueblo deje ya de conturbar su adormecimiento carnal. Cuando Dios lleve a cabo su extraña obra sobre la tierra, cuando manos santificadas ya no más lleven el arca, un ay será pronunciado sobre el pueblo. ¿De quién está hablando aquí, mis queridos hermanos? De su pueblo y de su propia iglesia. Dios habla de su propia iglesia. No unos perdidos por ahí, que también puede haberlos, no voy a decir esto, pero para eso tenemos la ley y el testimonio, para identificar quién habla conforme y quién no, ¿verdad? También los hay, no quiero exculpar a nadie, que también hay, ¿verdad? Satanás tiene en todas partes sus seguidores, pero también hay quien levanta la voz según lo escrito está, ¿verdad? Y por eso os digo, entender lo que Dios trata de decirnos, porque Dios habla sobre su pueblo. Esta es la radiografía sobre mí, querido, y sobre ti, sobre nosotros mismos. ¿Con qué propósito? Despertar. Entender cuál es nuestra auténtica realidad, no la que nos hemos montado nosotros, o aquellos ídolos que seguimos, ¿verdad? Sino que tenemos que ir a la ley y al testimonio. Despertad según lo escrito está, según lo que Dios me revela, no según lo que me cuentan o creo, ¿verdad? Oh, si hubiese conocido también tú en este día lo que es para tu paz. Oh, si nuestro pueblo, cual Nínive, se arrepintiera con todas sus fuerzas y creyese con todo el corazón, de manera que Dios apartara su ardiente ira de ellos. ¿Con quién tiene Dios ira? Con todos aquellos que profesan ser su pueblo. Hay un pueblo dentro de este pueblo, hay un remanente. Pero él habla de su pueblo, de aquellos que profesan ser discípulos de Cristo. ¿Verdad? Me lleno de dolor y angustia
al ver que hay padres que se acomodan al mundo y permiten que sus hijos se ajusten a las normas mundanales en un tiempo como este, cuando no hay más tiempo. Por eso nos dice, en un tiempo como este, ¿vosotros todavía estáis educando a vuestros hijos según el mundo? ¿Entendemos lo que nos revela nuestro Dios? Cuando la situación de las familias que profesan la verdad presente me es presentada, me horrorizo, dice. La vio en futuro, vio lo que estaba pasando, lo que iba a pasar hasta el final, lo vio. El libertinaje de la juventud y aún de los niños es increíble. Los padres ignoran que el vicio secreto está destruyendo y deformando la imagen de Dios en sus hijos. Los pecados que caracterizaban a los sodomitas existen entre ellos. Tremendas palabras, queridos. Los pecados que caracterizaban a los sodomitas existen entre ellos, en la iglesia. ¿Entendéis de lo que está hablando? Los responsables son los padres, por cuanto no han instruido a sus hijos a amar y obedecer a Dios. No los han restringido ni les han enseñado diligentemente el camino del Señor. Les han permitido salir y entrar a su gusto y asociarse con los mundanos. Estas influencias mundanales que contrarrestan la enseñanza y autoridad de los padres se hallan mayormente en la supuesta alta sociedad. Claro, porque esto es exquisitez, ¿verdad? Alta sociedad. Por su manera de vestir, su apariencia, sus diversiones, se rodean de una atmósfera que es opuesta a Cristo. ¿Y a quién se le parece? Al enemigo de Dios. ¿En la iglesia? Vaya, ¿quién habla mal de la iglesia? Nuestra única seguridad está solo en mantenernos en pie como el pueblo especial de Dios. No hemos de ceder ni una pulgada, ni un centímetro, ni un milímetro a las costumbres y modas de esta época degenerada, sino antes sostenernos firmes en nuestra independencia moral. Atentos a lo que dice aquí. Sino antes sostenernos firmes en nuestra independencia moral. ¿Independencia moral frente a qué? Frente a esta iglesia idólatra. ¿Entendéis lo que trata de decir? Y lo vamos a ver, porque aún queda. Sino antes sostenernos firmes en nuestra independencia moral, sino sin avenirnos a sus corruptas e idólatras costumbres. ¿De quién habla? De la iglesia. ¿Entendéis lo que dice? Sin avenirnos a sus corruptas e idólatras costumbres de la iglesia. Tremendas palabras, queridos, tremendas palabras. Mantenernos por encima de las normas religiosas del mundo cristiano. ¿De qué está hablando? Mantenernos por encima de las normas religiosas del mundo cristiano es algo que requerirá valor e independencia. ¿De qué habla? Es tener esa capacidad de aún permanecer en la iglesia, ser independiente moralmente frente a lo que la iglesia enseña, frente a lo que la iglesia tiene como costumbre, es decir, estar dentro de la iglesia, pero independiente moral, es decir, no adquirir de esta enseñanza corrupta idólatra. Lo dice Dios, no lo digo yo, ¿verdad? Y dice, esto requerirá valor e independencia, estar con el Espíritu de Cristo.
¿Entendemos lo que nos está diciendo? Lo dice Dios, ¿eh? No lo estoy diciendo yo, ¿vale? Ya sé que luego vais a tocar interpretaciones, lo que quiera, eso da igual, eso ya me da igual, esto ya es vuestra decisión. Yo os digo lo que está escrito, a partir de ahí es vuestra decisión y vuestra interpretación, por supuesto que sí. Ellos no siguen el ejemplo de abnegación dado por el Salvador, no hacen ningún sacrificio, procuran constantemente evadir la cruz, la cual Cristo declaró que es la señal del discipulado. ¿Qué es lo que quiere decir aquí? Aquí habla de aquella gente que están dentro de esta iglesia corrupta e idólatra, ¿verdad? Y que tratan de obedecer a Dios, ¿verdad? Y dice que los demás procuran constantemente evadir la cruz, la responsabilidad, entender la verdad, asumir, estar sometidos a la voluntad de Dios, a su espíritu, ¿verdad? La cual Cristo declaró que es la señal de discipulado. Es decir, la señal de discipulado es todos aquellos que obedecen, que se someten a la voluntad de Dios, contrario a lo que la iglesia enseña o tiene como costumbres. ¿Entendéis de lo que trata de hablarnos? Espero que sí. ¿Qué habré de decir para despertar a nuestro pueblo? ¿De quién habla? De nuestro pueblo, ¿verdad? Dice, ¿qué habré de decir para despertar a nuestro pueblo? Os digo que no pocos de los ministros, que se levantan ante el pueblo para exponer las escrituras están contaminados. Y si el ministro está contaminado, ¿cómo está la iglesia? Y dice, os digo que no pocos. O sea que son bastantes, ¿verdad? No todos. Hay que entender muy bien el contexto, ¿verdad? No estamos hablando de todos. Estamos hablando de algunos. Y es nuestro deber saber cuáles son. A la ley y al testimonio, ¿verdad? Si no dicen así, no les ha amanecido. El Espíritu de Cristo no está con ellos, ¿verdad? Os digo que no pocos de los ministros que se levantan ante el pueblo para exponer las Escrituras están contaminados. Sus corazones están corrompidos. Sus manos no están limpias. No obstante, muchos claman, y esto es un signo de darnos cuenta quiénes son. Dice muchos, no obstante, muchos claman, paz, paz, y los obradores de iniquidad no se alarman. La iglesia no se preocupa, ¿verdad? No se preocupa. ¿Por qué? Primero, porque no conoce la verdad. Segundo, porque depende de ellos. Son sus ídolos. ¿Entendéis lo que trata de decirnos? La mano del Señor no se ha acortado para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. Atentos a lo que dice aquí. ¿Por qué estamos como estamos y por qué no nos preocupa cuando se nos dice paz, paz, tranquilos? Eres salvo, estás en la iglesia, tú tranquilo, ¿verdad? Dice, son nuestras iniquidades las que nos han separado de Dios. Es decir, estamos separados de Dios, por eso no tenemos la percepción de qué es lo que nos cuentan. Cuando dicen paz, paz, cuidado que detrás de paz, paz, hay muchos sermones tranquilos. Dios nos ama y cosas por estilo, ¿entendéis? Hay que entender con mucha profundidad todo esto, pero no me puedo quedar porque seguramente vamos a terminar en 1 hora y media, seguro. Os lo digo desde ahora porque todavía falta mucho. Estamos más o menos la mitad, ¿verdad? Son nuestras iniquidades las que nos han separado de Dios. La iglesia se ha corrompido por causa de sus miembros que degradan sus cuerpos y contaminan sus almas. Es decir, que es la iglesia misma, ¿verdad?, que de alguna manera sustenta a este maestro, puede ser que incluso lo llegue a corromper, ¿verdad? Porque claro, la iglesia es mayoría, él sería uno solo, ¿verdad? Y tratan de corromperlo y luego él les dicen lo que quieren escuchar. Paz, paz, tranquilidad, ¿verdad? Si total no queremos cambiar, nos gusta el pecado, ¿qué se puede hacer?
¿verdad? ¿Veis cómo la cadena se ata una a otra? ¿Verdad? Si todos los que se congregan para celebrar reuniones para la edificación y la oración pudieran considerarse como verdaderos adoradores, entonces habría esperanza, aunque todavía quedaría mucho por hacer en favor nuestro. Pero está de más engañarnos a nosotros mismos. Las cosas están lejos de ser lo que las apariencias pudieran indicar, lo que aquellos que creen que la iglesia va bien, ¿verdad? A la distancia parecería haber mucho de bueno, pero al examinarse de cerca se vería lleno de deformidades. El espíritu reinante de la época es el de la infidelidad y apostasía dentro de la iglesia, ¿verdad? Un espíritu de esclarecimiento aparente, porque se posee un conocimiento de la verdad, pero que es en realidad la más ciega presunción. ¿Entendemos lo que está diciendo? Existe un espíritu de oposición a la clara palabra de Dios y al testimonio de su espíritu. Existe oposición al mensaje que Dios envía, como este, que no nos gusta, porque yo lo sé. Fijaos, mirad en el canal los vídeos de anteayer, el vídeo de anteayer, mirad el de poder de Satanás, mirad las visualizaciones que tiene aquel, luego mirad el de ayer, y luego mirad el que va a ser hoy. Y luego vais a entender qué es lo que nos gusta y qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta. Y mirad otros vídeos también, o sea, hacer una mirada amplia. Y os vais a dar cuenta de la auténtica realidad, ¿verdad? De la auténtica, no la que nosotros profesamos creer y decimos, ¿verdad? Existe un espíritu de exaltación idolátrica de la mera razón humana por sobre la sabiduría revelada de Dios. Es decir, lo que nosotros creemos, ¿verdad? Aunque es contrario a lo escrito está, prevalece, ¿verdad? Lo que se nos dice está por encima de lo escrito está, ¿verdad? Y eso puedo decirlo porque lo he vivido yo mismo, ¿verdad? Al señalar el pecado, se me dijo, ¿y qué? ¿Verdad? Desgraciadamente. Entre nosotros hay hombres con puestos de responsabilidad que sostienen que en realidad se puede confiar más en las opiniones de unos cuantos presuntos filósofos, supuestos filósofos, doctores de la ley, maestros de la ley, ¿verdad?, que en la verdad bíblica o en los testimonios del Espíritu Santo. Porque ellos saben. Pues lo que suelo decir yo siempre, claro, muchos de vosotros no entendéis por qué, porque estamos en desconocimiento, por eso. Y vais a ver que acaba de empezar. Vamos a entender más todavía, ¿verdad? Porque os lo dije, la radiografía es bastante completa y compleja, ¿verdad? La que nos manda Dios, ¿verdad? Se considera que la fe de hombres como Pablo, Pedro y Juan es anticuada e intolerable hoy día. Se declara que es absurda, mística e indigna de una mente inteligente. Dios me ha mostrado que estos hombres son hazaeles que resultan ser un azote para nuestro pueblo, porque están enseñando falsa doctrina, ¿verdad? Falsa enseñanza. No es lo escrito está, ¿verdad? Es un escrito está mezclado con mentira, con engaño, ¿verdad? Con esta filosofía humana. Fijaos lo que dice. Su sabiduría se enaltece por sobre lo que está escrito. Esta actitud de duda de las verdades mismas de la palabra de Dios, debida a que el criterio humano no alcanza a comprender los misterios de la obra divina, se encuentra en todo distrito y en todos los niveles de la sociedad. De la sociedad cuando dice se refiere a la iglesia, ¿verdad? No habla del mundo, porque el mundo es el mundo, ya sabemos cómo es. No, aquí se refiere a la sociedad de la iglesia, ¿verdad? Es enseñada en la mayoría de nuestras escuelas y se encuentra hasta en las lecciones que se dan al nivel infantil. Es decir, que la falsa teoría ya está ya, se han corrompido todo. Desde los niños
hasta lo más arriba, ¿verdad? Miles de los que profesan ser cristianos prestan atención a espíritus mentirosos a través de estas falsas enseñanzas, ¿verdad? Por doquiera que vayáis, os encarará el espíritu de tinieblas con apariencia de religión. Aquellos que creen que defienden la iglesia, porque la iglesia está bien, ¿verdad? Y que otra gente está hablando mal de la iglesia. ¿Quién habla mal de la iglesia? ¿De quién es este mensaje? ¿Podéis entender, queridos hermanos, la auténtica realidad? ¿La perspectiva que Dios nos plantea? ¿Tenemos esa capacidad de asimilar esto? ¿O en lugar del Espíritu de Cristo tenemos otro espíritu? Dice, por doquiera que vayáis, os encarará el espíritu de tinieblas con apariencia de religión. No, si nosotros vamos bien, paz, tranquilos. Creed y sois salvos. Ya está. No hace falta más. Tranquilicos. Los que dicen estos por ahí, no le hacen ni caso. Nada. Si todo lo que tiene apariencia de ser vida divina lo fuera en realidad, si todos los que profesan estar presentando la verdad al mundo estuvieran predicando en favor de ella y no en contra, y si fueran hombres de Dios guiados por su espíritu, entonces sí que se podría decir que se ve algo animador en medio de la reinante oscuridad moral. Reinante oscuridad moral en la iglesia. El espíritu del anticristo prevalece en grado mayor que nunca antes. ¿Entendéis la perspectiva? Dice, el espíritu del anticristo prevalece en grado mayor que nunca antes. ¿Dónde? ¿Dónde está el espíritu de anticristo? ¿En el mundo? Está hablando de su pueblo, queridos. De su iglesia. ¿Entendemos la perspectiva? Bien podemos clamar, salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Casi no hay pueblo de Dios fiel, eso es lo que trata de decir. Han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Me consta que hay muchos que piensan demasiado favorablemente del tiempo presente. ¿Y cuántos hay? No, tranquilos, que la iglesia está bien. La iglesia está bien. Estas almas amadoras de la comodidad se hundirán en la ruina general. Serán perdidos aquellos que proclaman o que ven que todo está bien en la iglesia. Dice, se hundirán en la ruina general. Y los que les escuchan se irán con ellos. ¿Entendéis? De todas maneras, no perdemos la esperanza. Estamos propensos a pensar que donde no hay fieles ministros, no puede haber verdaderos cristianos. Pero ese no es el caso. Dios ha prometido que donde los pastores no son fieles, Él mismo se hará cargo del rebaño. Por lo tanto, todo aquel que realmente busca la verdad no será perdido, porque Cristo mismo se hará cargo del rebaño, de aquellos que son fieles, que quieren obedecer, ¿verdad? Dios, atentos a lo que nos dice aquí, Dios nunca hizo que el rebaño dependiera totalmente del instrumento humano, de sus maestros. Dios nunca hizo que el rebaño dependiera totalmente del instrumento humano. Pero los días de la purificación de la iglesia se aproximan velozmente. De la purificación de la iglesia, dice, se aproximan velozmente. Dios se propone tener un pueblo puro y leal de en medio de esta iglesia. Entendemos la realidad, por lo tanto, cuando decimos que habrá un remanente de la iglesia del remanente, ¿verdad? De esto trata de decir Dios, que esta es su iglesia, este pueblo puro y leal,
obediente, que se ha sometido a su santa voluntad. Y este pueblo será purificado, santificado, sellado, e irá con él en su reino. ¿Entendemos? En el gran zarandeo que pronto se llevará a cabo, podemos medir más exactamente la fuerza de Israel, la fuerza de la iglesia, ¿verdad? Las señales indican que el tiempo está cerca cuando el Señor revelará que tiene un aventador en su mano y limpiará con esmero su era, su iglesia, ¿verdad? Rápidamente se acercan los días cuando habrá gran perplejidad y confusión. Ya estamos en estos días. Estamos en estos días, ¿verdad? Satanás, ataviado de ropaje angelical, engañará, si es posible, a los mismos escogidos. Esto falta muy poco para que se haga realidad. Ya se está preparando. Estos días escuché el relato de un alto mando del centro, como tipo centro NASA israelí, hablando de que ya están en conexión con seres extraterrestres. ¿Con quién estarán en conexión? Satanás, ataviado de ropaje angelical, vendrán como seres de otro mundo para salvar a este mundo, ¿verdad? Espero que entendáis. No puedo hablar mucho de esto porque me dirán que son fantasías mías, ¿verdad? Pero que la realidad, poco a poco, el que sigue lo que está pasando, se da cuenta de qué es lo que está hablando, de qué es lo que nos está hablando. Lo escrito está y la pueden ubicar en la realidad de este mundo, de la historia de este mundo, ¿verdad? Pues de eso estaba hablando. Estaban en contacto con otros seres. ¿Quiénes eran estos seres? Aquí está. Satanás, ataviado de ropaje angelical, engañará, si es posible, a los mismos escogidos. Mucha gente de la iglesia, de estos que están profesos discípulos, aceptarán. Por eso dice, a los mismos escogidos. Pero el que es pueblo de Dios y entiende la verdad y lo que está pasando, difícilmente aceptará eso, ¿verdad? Habrá muchos dioses y muchos señores. ¿De qué habla? De aquellos maestros de Israel que idolatramos. Muchos dioses y muchos señores. ¿Entendéis de lo que habla? Soplará toda clase de vientos de doctrina. Más doctrinas, ya las tenemos todas. Ya están aquí. Toda clase de vientos de doctrina. Aquellos que le han rendido homenaje a la falsamente llamada ciencia no serán los dirigentes en aquel tiempo. Y vamos a ver de qué nos habla aquí. Dice, aquellos que le han rendido homenaje a la falsamente llamada ciencia. ¿De qué habla aquí? De la ciencia llamada teología. De eso nos habla, queridos. Aquellos que han hecho doctorados y todo tipo de maestrías y todo tipo de cosas. Dice, la falsamente llamada ciencia. Porque no es una ciencia. ¿Entendéis? No es una ciencia. Es el propósito de Dios en y con nosotros. No es una ciencia. Es Dios mismo en nosotros. Eso es, no una ciencia. Por lo tanto, dice, aquellos que le han rendido homenaje a la falsamente llamada ciencia, a los maestros y doctores de la ley, ¿verdad? Cuidado que no estamos hablando de todos, entre ellos hay gente que está preparada y está obedeciendo a Dios, ¿verdad? Están en justicia, los hay, son pocos, pero los hay, ¿verdad? Por lo tanto, hay que ubicar las cosas en contexto correcto, ¿verdad? Esto no es un llamado a la rebelión, es un llamado a la ley y al testimonio, tratar de identificar quién es quién. ¿Entendemos? Eso es lo que nos trata de decir nuestro Dios, ¿verdad? Aquellos que le han rendido homenaje a la falsamente llamada ciencia no serán los dirigentes en aquel tiempo. Por lo tanto, ¿de quién habla aquí? ¿De los maestros de Israel? No serán los dirigentes en aquel tiempo. ¿Por qué?
porque muchos de ellos han apostasiado, y nos lo va a decir, ¿verdad? Los que han confiado en el intelecto, el ingenio o el talento, no estarán entonces al frente de las tropas. ¿De quién habla? De los maestros de Israel, ¿verdad? Estamos hablando en términos generales, ¿verdad? No se mantuvieron al paso con la luz, ¿verdad? Los maestros de Israel no se mantuvieron al paso con la luz. A los que demostraron ser infieles, por lo tanto no son todos, sino a los que demostraron ser infieles, no se les encomendará el rebaño, cuando al final. Pocos serán los hombres grandes que tomarán parte en la obra solemne del fin. ¿Entendéis? Pocos serán los hombres grandes, personas públicas que conocemos, ¿verdad?, que tomarán parte en la obra solemne del fin. Son autosuficientes, se han independizado de Dios, porque están en lo que decía antes, se han confiado en el intelecto, el ingenio o el talento, ¿verdad? Se han independizado de Dios, confían más en su preparación. Ellos están preparados, ¿verdad? Eso trata de decirnos. Y Él no puede usarlos. Dios no los puede utilizar. ¿Por qué? Porque no confían en Dios. La pregunta es, ¿en quién confían? Ellos creen que en sí mismo, pero en realidad lo que nos dice aquí es que si no confías en Dios, ¿en quién confías? Indirectamente, ¿verdad? El Señor tiene siervos fieles, atentos aquí, porque aquí nos revela una verdad que no queremos aceptar, se nos predica en contra de esta revelación, de lo que nos va a hablar ahora, y hay partes de razón, eso os lo he dicho, en todas partes hay verdad y mentira, ¿verdad? Es decir, hay gente que salen y hablan cosas sobre la iglesia y que no necesariamente es la verdad de Dios, ¿verdad? Pero también esto es porque el enemigo de Dios, ¿qué es lo que ha hecho? Ha tratado de confundirlo todo de manera que no sepamos quién es quién, ¿verdad? Pero sí tenemos la vara de medir, la ley y el testimonio. Es tan sencillo como esto, ¿verdad? Entonces podemos identificar quién es quién, ¿sí? El Señor tiene siervos fieles quienes se han de manifestar en la hora de zarandeo y prueba. ¿Cuándo? Ahora. Estamos en zarandeo y prueba ya, ¿verdad? Hay almas preciosas, ocultas por el momento, que no se han postrado ante Baal. No han adoptado estas creencias, doctrinas falsas, ¿verdad? Van un poco a contracorriente. Por eso la iglesia, como os contaba ayer, los excluye, ¿verdad? Porque ya no cree en sus doctrinas. Hombre, claro, si son falsas, ¿verdad? ¿Cómo se puede creer en algo así? ¿Verdad? Por eso yo dije desde el principio, desde cuando yo empecé esta obra, yo declararé que estoy preparado para ir al Calvario, ¿verdad? Yo he tomado mi cruz y pase lo que pase, ¿verdad? Por ahora no ha pasado, pero quién sabe. El espíritu malévolo no va a aguantar mucho tiempo que se hable la verdad, ¿verdad? Hay almas preciosas ocultas por el momento que no se han postrado ante Baal. No han tenido la luz que con deslumbrante resplandor ha brillado concentradamente sobre nosotros. Pero puede ser que bajo un exterior algo áspero y no muy llamativos, un tipo como yo, ¿verdad? Alguien que no es muy llamativo, áspero, dirían los que me rodean, podrían decir esto tranquilamente, ¿verdad? Pero no estamos hablando de mí, solo me utilizo como ejemplo, ¿verdad? Se revela el brillo de un carácter, pero puede ser que bajo un exterior algo áspero y no muy llamativo, se revela el brillo de un carácter cristiano genuino, ¿vale? Durante el día miramos hacia el cielo, mas no vemos las estrellas. Están allí, fijas en el firmamento, pero el ojo no las puede distinguir. Es de noche cuando podemos contemplar su verdadero lustre. Es decir, es en la crisis cuando esta gente salen, ¿verdad?, a proclamar la verdad. Y cada vez hay mucha más gente. Yo me he utilizado a mí, me vais a perdonar, ¿verdad? Pido perdón.
por la falta de humildad, por decirlo, pero he tenido que utilizar un ejemplo, ¿verdad? Entonces prefiero utilizarme a mí que dar algún que otro ejemplo, ¿verdad? Y quizás sería difícil dar un ejemplo que lo conozca todo el mundo, ¿no? No está lejos el tiempo cuando toda alma será probada. Se nos querrá imponer la marca de la bestia, pero el domingo, ¿verdad? Pero aquellos que han ido cediendo paso a paso a las exigencias del mundo y se han acomodado a sus costumbres, no será cosa difícil ceder ante las autoridades dominantes antes que someterse al escarnio, a los insultos, a la amenaza de encarcelamiento y a la muerte. Y esto pasará en la iglesia, queridos. Hay textos en inglés, todavía no hemos llegado a esos, pero hay textos en donde la sierva de Dios nos revela que los maestros de Israel aconsejarán que se guarde el domingo para no sobresalir, ¿verdad? Esta es la obra del ecumenismo que ya se está produciendo cada vez mayor en medio de nosotros. Me estoy refiriendo al mundo entero, ¿verdad? Cuidado, puede ser que no ha tocado todavía en tu iglesia o en tu zona donde estás, pero se está trabajando en ello. Está en ello. En Europa es complicado, ¿verdad? Para aquellos que han ido cediendo paso a paso a las exigencias del mundo, ya se han acomodado a sus costumbres. No será cosa difícil ceder ante las autoridades dominantes antes que someterse al escarnio, a los insultos, a la amenaza de encarcelamiento y a la muerte. La contienda es entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres. ¿Y esto dónde? ¿Fuera? Fuera nadie habla de mandamientos de Dios. Esto es de dentro de la iglesia, queridos. Dentro de la iglesia está la contienda, es entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres, lo que nos dicen los que dirigen el pueblo, ¿verdad? En ese tiempo, el oro será separado de la escoria en la iglesia, por lo tanto entendemos de qué nos habla, ¿verdad? La verdadera piedad se diferenciará claramente de la imitación y oropel de la misma, ¿verdad? En este momento ya sabremos quién es quién, porque ya la obra está de cara, ¿verdad? Ahora mismo está escondida, ya os lo dije yo, hay dos políticas, una dentro de la iglesia y otra fuera, pero llegará un momento cuando con la ley dominical se tendrá que, ya se tendrá que hacer la separación, y ahí sabremos quién es quién, ¿verdad? Muchas de las lumbreras que hemos admirado por su resplandor se disiparán en la oscuridad. Muchas de las lumbreras de los maestros de Israel que hemos admirado por su resplandor se disiparán en la oscuridad, se echarán para atrás, desaparecerán, ¿verdad? ¿Por qué? Pues debido precisamente a eso, porque quieren desaparecer de la vida pública, ¿verdad? Ya han cumplido con lo suyo. ¿Cuál nube? El tamo será llevado por el viento, aún en los lugares donde solo vemos sembrados de hermoso trigo. Todos los que lucen los ornamentos del santuario, ¿quiénes son estos? Los maestros de Israel, ¿verdad? Los que trabajan en la obra del santuario, entenderme, utiliza una metáfora. Todos los que lucen los ornamentos del santuario, pero que no están vestidos de la justicia de Cristo, que no tienen el Espíritu de Cristo, serán vistos en la vergüenza de su desnudez. Ya se verán a quién han servido hasta entonces. Eso es lo que trata de decirnos, ¿verdad? Porque ellos no han tenido el Espíritu de Cristo, no han sido honestos. Ellos han sido maestros de Israel por los privilegios y otras circunstancias, ¿verdad? Vanagloria personal, en fin, una vida más fácil, cosas por estilo, pero que no estaban vestidos de la justicia de Cristo, ¿verdad? No estoy hablando mal, sino lo escrito está y lo comentamos. Simplemente es eso. Yo no digo quién es quién y quién no, ¿verdad? A la ley y al testimonio. Tan sencillo como esto. Cuando los árboles que no llevan frutos sean cortados porque inutilizan la tierra, cuando multitudes de hermanos falsos se distingan de los verdaderos, entonces los que están ocultos se manifestarán y con expresiones de alabanza en sus labios se alistarán bajo la bandera de Cristo. Es decir,
el auténtico pueblo de Dios, entonces, dice, entonces los que están ocultos, el auténtico pueblo de Dios, que está dentro de la iglesia, ¿verdad?, se manifestarán y con expresiones de alabanza en sus labios se alistarán bajo la bandera de Cristo, ¿verdad? Ahora vais a ver de por qué dice esto, porque Apocalipsis 18 nos habla, sal de ella, pueblo mío, ¿verdad? Y eso es lo que trata de decirnos aquí. Me anticipo para que lo entendáis, pero luego lo dirá, ¿verdad? Aquellos que han sido tímidos y vacilantes en la iglesia llegarán a ser como David, fuertes, ¿verdad?, dispuestos a trabajar y arriesgarse. ¿Arriesgarse dentro de la iglesia? Claro, porque se los tachará como infieles y herejes y todas esas cosas, ¿verdad? Mientras más oscura la noche para el pueblo de Dios, más resplandecientes las estrellas, los fieles, ¿verdad? Satanás acosará severamente a los fieles dentro de la iglesia, ¿verdad? Satanás acosará severamente a los fieles. ¿Cómo? A través de aquellos que son infieles y que también están dentro de la iglesia, ¿verdad? Pero saldrán más que vencedores en el Señor. Entonces la iglesia de Cristo aparecerá hermosa como la luna, pero cuidado, ¿de qué iglesia habla ahora? De aquellos que estaban escondidos y que han salido, es decir, aquel pueblo fiel remanente, ¿verdad?, que está dentro de la iglesia, pero que no es toda la iglesia, ¿verdad?, sino este remanente fiel. Entonces la iglesia de Cristo aparecerá hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden, ¿verdad? Las semillas de la verdad que están siendo esparcidas mediante el esfuerzo misionero florecerán entonces y llevarán fruto. Almas capaces de soportar la tribulación recibirán la verdad y alabarán al Señor porque pueden sufrir por Jesús. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando pase el turbión del azote, cuando el aventador esté limpiando la era de Jehová, la iglesia, ¿verdad?, Dios será la ayuda de su pueblo. ¿Quién? Dios, ningún hombre. Los trofeos de Satanás podrán ser puestos en altos, pero la fe pura y santa no se atemorizará. ¿De qué habla aquí? Los trofeos de Satanás. ¿Qué trofeos tiene Satanás? A los maestros de Israel que han cedido bajo su influencia. Los trofeos de Satanás podrán ser puestos en altos, ¿verdad? Se reclamará que ellos dirigen, que ellos están guiados. Los trofeos de Satanás podrán ser puestos en altos, pero la fe pura y santa no se atemorizará. Es decir, los fieles de Dios no le tendrán ningún temor ni le harán caso, porque saben quiénes son, ya son expuestos, ¿verdad? Recordad. Elías sacó a Eliseo de detrás del arado y colocó sobre él su manto de consagración. El llamado para hacer esta grande y solemne obra se hizo a hombres eruditos y de elevada posición. Si estos no hubieran tenido una opinión tan elevada de sí mismos y hubieran confiado completamente en el Señor, Él los hubiera honrado permitiéndoles llevar su estandarte triunfantemente hasta la victoria. Pero así no lo llevará hasta la victoria, ¿verdad?, sino que caerán antes, ¿verdad? Por lo tanto, no podrán conducir al pueblo de Dios hasta la victoria. Nos lo dijo antes, lo leímos, ¿verdad? Muchos han exaltado la ciencia, la teología, y perdido de vista al Dios de la ciencia, al Dios de esa teología. ¿Ahora entendéis de qué habla? No hacía esto la iglesia en su época de mayor pureza. ¿De quién habla? Primera, de la iglesia de los apóstoles. Segundo, la iglesia de 1844 hasta casi 1888. La época de mayor pureza, la iglesia de los apóstoles y el principio de esta. ¿Entendéis? De eso nos habla. Dios ha de llevar a cabo una obra en nuestros días que muy pocos anticipan. Tremendo, ¿verdad? Levantará, atentos lo que dice aquí. Levantará
y exaltará en nuestro medio a aquellos que son enseñados por la unción de su Espíritu en vez de por la enseñanza de las instituciones científicas del mundo. ¿Entendéis lo que está diciendo? Que Dios levantará sus mensajeros que están preparados por el Espíritu Santo en vez de aquellos doctores que han obtenido doctorado o maestrías en las instituciones del mundo, ¿verdad? Estos planteles no han de despreciarse ni condenarse, lo que dice Dios, ¿verdad? Estos planteles no han de despreciarse ni condenarse, son ordenados por Dios. ¿Entendéis lo que ha dicho? Son ordenados por Dios, pero son capaces de proporcionar tan solo calificaciones de carácter exterior. Dios revelará que Él no depende de mortales doctos y vanidosos. ¿Entendéis lo que está haciendo Dios? Está levantando otra vez pescadores, ¿verdad?, que llevarán la verdad en medio de su pueblo y al mundo, ¿verdad?, pero que no, gente que confía más en su preparación, en ellos mismos, que en Dios. Por eso Dios levanta de su pueblo fiel personas preparadas de Él mismo a través de su Espíritu Santo para proclamar la verdad final, ¿verdad? Porque por eso dice, Dios revelará que Él no depende de mortales doctos y vanidosos, ¿verdad? Hay realmente muy pocos hombres consagrados entre nosotros. ¿Cuántos hay? Muy pocos, dice. Pocos que hayan peleado y vencido en la batalla con el yo. Son vanidosos, ¿verdad? La verdadera conversión es un cambio decidido de deseos y motivos. ¿Qué ha dicho aquí? La verdadera conversión es un cambio decidido de deseos y motivos. ¿Y dónde están estos deseos y motivos? Aquí. Aquí tiene que tener lugar la purificación. ¿Entendéis? De lo que estamos tratando es de un mensaje. ¿Qué es lo que tiene que aceptar el pueblo de Dios? Un mensaje. ¿Y cuál es ese mensaje? La justicia de Cristo, el mensaje que se rechazó en 1888. Es un mensaje que cambia deseos y motivos. Se somete a la obra del Espíritu Santo. ¿Entendéis de lo que nos habla? ¿Verdad? Es virtualmente un desprendimiento de todo vínculo mundanal. ¿Entendemos? Un apresurarse a escapar de la atmósfera espiritual del mundo, una separación del poder controlador de sus pensamientos, opiniones e influencias. Y en esto consiste la independencia que nos decía antes. Sal de ella, pueblo mío. Por eso decía, es necesario ser valiente para mantenerse independiente del pensamiento general, ¿verdad? De dentro de la iglesia, no de fuera, Cuidado, siempre estamos hablando de dentro, no de fuera, ¿sí? Esta separación ocasiona dolor y amargura para ambas partes, tanto para los fieles como para los infieles, ¿verdad? Constituye la disensión que Cristo dice que vino a traer. Sin embargo, los convertidos sentirán un continuo anhelo vehemente porque sus amistades lo dejen todo por Cristo, ¿verdad? Tratarán de hacer lo que tratamos de hacer aquí también, conocer la verdad, decir, por favor, aceptad lo que Cristo nos dice, la verdad, porque al fin de cabo, ¿de qué se trata? De un mensaje que cambie deseos y motivos, que nos separe del mundo, que purifique nuestra mente. De eso se trata, queridos, ¿verdad? Sabiendo que si no lo hacen, se llevará a cabo una separación final y eterna. El verdadero cristiano, cuando está en la compañía de sus amigos incrédulos, pero no son incrédulos de fuera, sino de dentro, ¿verdad? No puede ser frívolo ni liviano. Cuando dice no puede ser frívolo ni liviano, sino que tiene que tratar la obediencia a Dios como tal, ¿verdad? No puede ser
frívolo ni liviano, sino que tiene que declarar la verdad, el pecado por su nombre. Punto. Esto está muy mal visto. Ya lo comentamos, creo que ayer también. Esto está muy visto. Todos aquellos que tratan de ser así serán tachados como fuera de lugar. Pero fijaos lo que nos dice aquí Dios. El verdadero cristiano, cuando está en la compañía de sus amigos incrédulos, de sus hermanos en la iglesia, de aquellos que profesan ser cristianos, ¿verdad? No puede ser frívolo ni liviano, no permitir que el pecado reine dentro de la iglesia. De eso está hablando, ¿verdad? El valor de las almas por quienes Cristo murió es demasiado grande como para permitirse ese lujo. Cada alma cuenta. ¿Entendéis? De eso nos habla. El que no haya dejado todo por mi nombre, dice Jesús, no es digno de mí. Lo que sea que desvíe los afectos de Dios tiene que ser dejado. El ídolo de muchos es Mamón. Sus cadenas doradas los mantienen atados a Satanás. Hay otra clase de personas que rinden homenaje a la reputación y al honor. Y se perderán por eso, por su vanidad, ¿verdad? Para otros el ídolo es la vida egoísta de comodidad y al estar libres de responsabilidad. Estas son las redes del enemigo, tendidas para los pies incautos. Pero estas cadenas de esclavitud tienen que romperse. La carne tiene que ser crucificada con sus deseos y concupiscencias. No podemos ser mitad del Señor y mitad del mundo. No somos el pueblo de Dios a menos que lo seamos totalmente. Todo peso, todo pecado que estorbe, tiene que dejarse a un lado. Los centinelas de Dios no clamarán atentos aquí. Los centinelas de Dios, los auténticos, no clamarán paz, paz, cuando Dios no ha pronunciado la paz. La voz de los fieles centinelas se escuchará así, atentos. Apartaos, apartaos, salid de ahí. ¿De dónde? De la iglesia, del pecado, ¿verdad? De esas malas influencias, malas teorías. Salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella. ¿De ella de qué? De la iglesia, querido. Purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Purificaos los maestros de Israel. Eso es lo que trata de decir. ¿Entendemos lo que está diciendo el mensaje? Yo sé que eso es muy duro, ¿verdad? Porque nos ha predicado mucho tiempo que nosotros no. Este es el mensaje de Dios, ¿verdad? No es mío, es de Dios. La iglesia no puede medirse a sí misma contra el mundo, ni por la opinión humana, ni por lo que en un tiempo fue, ¿verdad? Su fe, cuando dice aquí, ni por lo que en un tiempo fue, que la iglesia no ha caído, pero ahora nos dice que la iglesia ha apostasiado, ¿verdad? Ha caído. Por eso no juzguemos la iglesia de ahora por lo que fue, ¿verdad? Porque lo que fue una cosa, pero ahora ha caído. Eso es lo que está diciendo. Su fe y su posición en el mundo, tal como lo es ahora, ha de compararse con lo que hubiera sido si hubiese siempre seguido un curso progresivo y ascendente. ¿Y por qué no ha seguido un curso progresivo y ascendente? Porque no ha aceptado el mensaje de 1888, la justicia de Cristo, y ha ido en un camino descendente, no progresivo y ascendente. ¿Entendéis de lo que nos habla? Esta es la verdad, no otra cosa, ¿verdad? Fijaos lo que dice aquí, para que entendáis lo que estoy diciendo, porque no me lo invento, ¿verdad? Está escrito. La iglesia será pesada en las balanzas del santuario. Si su carácter moral, si su estado espiritual no corresponde a los beneficios y bendiciones que Dios le ha otorgado, la iglesia será hallada defectuosa, echada fuera, ¿verdad? La luz ha estado brillando con claridad y de manera definida sobre su camino, y la luz recibida la llama a rendir cuentas. Si no mejora sus talentos, si el fruto que lleva no es perfecto ante Dios, está hablando de la iglesia en conjunto, ¿verdad? Si su luz
se ha convertido en tinieblas, entonces, sin duda, será hallada falta, echada. ¿Entendéis? Y ahora vuelvo a repetir yo. ¿Se repite la historia, queridos? ¿Se repite la historia? Os vuelvo a llamar una vez más. Despertad, queridos hermanos. Despertad de este sueño de muerte. El conocimiento de nuestra condición, tal como la ve Dios, parece estarnos vedado. No lo vemos. Somos ciegos. Alguien nos ha cegado para no saber dónde estamos y en qué condición estamos. Y eso es lo que dice. El conocimiento de nuestra condición, tal como la ve Dios, parece estarnos vedado. No lo queremos asimilar, no lo queremos aceptar, creemos que estamos bien. ¿Y cuál será nuestra condición? Será hallada falta y echada. ¿Entendemos? Vemos, pero no percibimos. Oímos, pero no entendemos. Y estamos tan indiferentes y despreocupados como si posara sobre nuestro santuario la nube de día o la columna de fuego de noche, como si el mismo Cristo estaría con nosotros. Eso es lo que quiere decir. Pero cuando le des la vuelta a la moneda, ¿qué es lo que quiere decir? Que no está con nosotros. Eso es lo que quiere decir. Porque fijaos lo que dice aquí. Vemos, pero no percibimos. Oímos, pero no entendemos. Y estamos tan indiferentes y despreocupados como si posara sobre nuestro santuario la nube de día o la columna de fuego de noche. Como si Cristo estaría con nosotros, pero no lo está. Eso es lo que quiere decir. Profesamos conocer a Dios y creer en la verdad, pero nuestras obras lo niegan a Él. Nuestros hechos se oponen diametralmente a los principios de verdad y de justicia por los cuales decimos ser gobernados. ¿Entendemos la auténtica realidad, mis queridos hermanos? Por favor, en nombre de Cristo os lo pido, despertemos, queridos hermanos. Debemos de entender cuál es la auténtica realidad, la que Dios nos presenta. Tomemos decisiones. No vayáis en manada. Acercaos a la verdad. Entended a la verdad. Aseguraos que lo que creéis y lo que vivís es la voluntad de Dios. Por favor. Si no, seremos echados. Yo espero que muchos de vosotros se tomen el tiempo que se necesita para poder entender la realidad. No a mí, sino tenéis que ir al texto. Tenéis que ir al texto. Tratad de entender el texto por vosotros mismos. Es largo, por eso lo presentamos y nos ha costado casi poco falta que nos cueste 3 horas para entender este texto. Por favor, tómese el tiempo que haga falta, porque ese tiempo será recompensado con la eternidad. Entiendan la verdad que Dios nos presenta y tomen las decisiones que correspondan. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y que en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.